esta del Ulises? Pues, por ejemplo, que este señor se inventó el correo y él lo usaba para comunicarse con una persona. Se inventó el teléfono y mi padre percibió que era solo para emergencias y yo llevo 2 teléfonos y probablemente muchos de los de aquí usáis el teléfono para muchísimas cosas. Las nuevas herramientas que tenemos ahora, pues hay gente que las verán con recelo, hay gente que no las querrá usar porque no le encuentren utilidad. Perfectamente, claro que sí, es una herramienta. Una pala es una herramienta y no todo el mundo usa una. Lo que ha cambiado es el valor que nos han traído estas herramientas. Podemos democratizar los contenidos, podemos elegir, podemos estar nosotros ahí. Incluso ya se habla del tema de la democracia participativa, ¿no? Que no solo sea lo que tenemos ahora, sino evolucionar más. Las instituciones quieren aprovechar los medios para acercarse a nosotros. Eso es lo que nos han traído. Lo del Facebook, la privacidad, no es que sea una anécdota, pero es el precio que estamos pagando por tener una nueva dimensión de valor. En mi opinión. ¿Más preguntas? Que me pongo muy serio. Perdón. Hola, buenas. Con el mismo tema de Facebook y un poquito también por responder, el otro día estuvo en Zaragoza el director de Google España y un poco ese planteamiento hace 2 o 3 años nos lo podíamos hacer, que pensábamos que la gente que estaba en las redes sociales se iba a convertir en unos egoístas, que no íbamos a salir de ese mundo y se iban a dejar al lado las relaciones físicas. Lo que se ha demostrado ahora, y un poco lo que decía el director de Google, es que ahora podemos demostrar que las relaciones personales continúan, pero las redes sociales han enriquecido el pospartido. Seguimos yendo a tomar las cañas, seguimos yendo al partido, pero luego publicamos esas fotos y los comentarios que hacen nuestros amigos, el que ha estado y las fotos de la noche, lo volvemos a revivir, todo eso se ha enriquecido. Y luego también un poquito una reflexión que os dejo de cara al futuro, es más con la televisión, pero a ver si sacamos algo con la radio también, de cómo va a ir cambiando. También un poco como herramienta, si pensamos antes cada cuánto tiempo cambiamos una televisión, 15 años, 10 años, lo que va a venir ahora, igual cambiamos tan rápido de televisión como de móvil, con todo lo que viene. La presentación también de Google Televisión en Estados Unidos creo que va a ser una cosa interesante, que nos va a hacer cambiar también un poco el concepto de cómo utilizamos ese aparato. Que yo pensaba que iba a ser también la pantalla donde íbamos a navegar en Internet, como decías, pero un poco me equivoqué también de concepto y sí que vamos a hacer algo parecido a navegar y lo vamos a hacer en la televisión, sobre todo porque se convierte la televisión. Lo que tiene específico es que es el punto más familiar donde se va a seguir reuniendo gente también. O sea, la historia es seguir siendo sociales. Al final no podemos abandonar muchas costumbres. Sí, yo me acordaba, al hilo de lo que dices, cuando decía vuestro compañero lo de Facebook y que te aísla de la típica imagen que uno tiene de la foto de las radios aquellas que eran así de grandes, que parecían una capilla de madera, y toda la familia alrededor, padres e hijos acurrucados oyendo la radio, ¿no? Esa es una foto muy típica de un medio que crea comunidad, ¿no? O como ha sido siempre la televisión, todos viendo la tele juntos, frente a la idea que sugiere Facebook, que es cada uno con su pantalla, chateando, ¿no? Aislado del que tiene al lado. Había más preguntas por ahí, me parece. Quería comentar una cosa que no sé si estarán de acuerdo, pero bueno, ahí va. Que quería, no sé, yo no sé lo que pensarán los demás y también estarán en esta disyuntiva, pero a mí, por ejemplo, todas estas tecnologías me crean muchísimas ventajas, pero también muchas como obligaciones, porque, por ejemplo, yo estoy también en contra del Facebook en el sentido de que me parece un cotillo y nunca sabes quién te está viendo y si se está enterando de tu vida. Pero yo, por ejemplo, no me puedo borrar Facebook, aunque quisiera, porque lo uso muchísimo para trabajar. Entonces, a nada que te montas tú una iniciativa por tu cuenta, ya eres esclavo de todas estas cosas. Entonces, no sé hasta qué punto es como muchas ventajas, pero al mismo tiempo es como una responsabilidad tras otra. O sea, en que nos estamos convirtiendo. Cada persona está siendo ya una especie de organización, tenemos nuestra propia promotora, cada uno, o no sé. Me parece un poco ya deshumanizante. Hombre, yo ahí un poco vuelvo con lo de la herramienta. Los coches nos aportan una utilidad. Los coches nos han traído contaminación, nos han traído carreteras, nos han traído accidentes de tráfico, nos han traído pagar el seguro obligatorio. En fin, yo creo que es indudable que hay las herramientas. La pregunta es, ¿tiene más utilidad en tu vida profesional tener esta herramienta que el no tenerlo?
Y esa es la evaluación personal que tenemos que hacer. También es verdad que en una economía y una sociedad en red, porque cada vez estamos más en red, lo que se ha discutido ya, esto ya es un concepto más social, lo de la globalización, que nos puede gustar o no gustar, pero ya es un hecho, pues poco a poco nos va envolviendo dentro de esa globalización, ¿no? Si todos llevamos un móvil, no llevar un móvil se puede transformar en un inconveniente. Esa decisión, pues es lo que hay que valorar. Yo ahí tampoco tengo una respuesta. ¿Qué ha pasado? Sí, allá hay una pregunta. Compartirlo. A ver, oye, allá hay 2 preguntas. Sí, yo quería hacer un comentario a lo que ha comentado Miguel sobre la publicidad en la radio, o la percepción de un estudio de Estados Unidos sobre la percepción de la publicidad intrusiva en la radio. Y mi reflexión iba en el sentido de si eso no era más que por el hecho de que se percibiera como más intrusiva la publicidad en radio que en Internet, por el hecho de que Internet no se percibe como un medio publicitario. Sencillamente, Internet, la publicidad no se ve. Los banners, los pop-up, etcétera, no se ve. Y cuando se ve, molestan. Y entonces molestan y entonces sí se consideran intrusivos. Y esa es la reacción del usuario normal respecto de la publicidad. Y uno de los problemas de la publicidad online, ¿no? Y por lo que está costando más que la publicidad online tenga eficacia. Y enlazando con lo que estaba, en fin, con los temas de la mesa, me gustaría sacar una reflexión. El otro día alguien decía que no hay nada más falso que un amigo en Facebook. Y es que tú a tus amigos de Facebook les pides 100 euros y a ver de todos los que tienes en tu lista de amigos de Facebook, cuántos están dispuestos a soltarte los 100 euros de turno, ¿no? Pero te envían cabritas y enanos de jardín. Y con esto enlazo con lo que estáis comentando, que es el tema de la credibilidad. Yo creo que la credibilidad es el elemento fundamental de valor de los medios de comunicación, es el soporte fundamental de los medios, siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo. Y es lo que Internet está poniendo en cuestión y es lo que está haciendo que, como decía Ignacio, cuando de repente tú preguntas si te crees las noticias de la radio o la prensa, ya nadie se cree nada, ni de la radio, ni de la prensa, ni de la publicidad. Y estamos poniendo en riesgo el negocio. Uno nos metió en una guerra y el otro dijo que no había crisis. Es decir, lo del tema de la credibilidad es un tema que es muy complicado y que muchas veces la opinión de la gente les ha llevado a la contraria en decisiones. Por eso no me quería meter con una profesión, me quiero meter con que el salir en la tele ya no construye credibilidad como pasaba hace 40 años. Evidentemente, pero lo que yo creo que no hay que perder son los esquemas fundamentales sobre los que siempre se ha construido la credibilidad en los medios. Y entre otras cosas, Internet y las redes sociales, yo creo que si a algo ayudarán es a establecer las diferencias entre los mensajes, las informaciones que son creíbles y las que no, y precisamente a que tengan cada vez más valor los soportes, los medios y los contenidos que de verdad estén soportados bajo el valor de la credibilidad, y los que no, que vienen de comentarios, que vienen de lo que a uno se le pasa por la cabeza o que vienen de inventos y de rumores que no tienen ningún fundamento. Si me permitís solo una reflexión muy rápida. Muchas gracias. Estoy viviendo una de las experiencias más intensas en muchas ponencias y en muchas reuniones, porque tener aquí en público expuesto las opiniones de un foro con diversidades, con matices, y tenerlo a la espalda es algo que, no sé vosotros, no había vivido nunca y pone los pelos de punta. Te lleva a veces. Sí. Bueno. Que a pelo lo de hablar, guarros. Que yo tenía 2 preguntas. Una es por lo de los Facebooks y demás, y otra es de lo del periodismo que ha dicho la chica esta rubia que tengo aquí. Lo de... Es que... eso, de nada. De Facebook iba a deciros lo de que es crearse una nueva necesidad en tu vida que antes no la utilizabas. Entonces vosotros os habéis defendido, habéis explicado que, claro, a la hora de trabajar y demás es una herramienta más.
y habéis hablado de democratización. Esa democratización a mí no me parece de verdad, porque si yo necesito trabajar y es una ayuda para trabajar y no quiero crearme una necesidad, me la estáis imponiendo. Y eso es lo que os dejo ahí. O sea, no vosotros, digo a la hora de trabajar, eso. Y la otra, yo quería decir, porque yo no sé nada de periodismo, pero sí sé lo que veo por la televisión, periódicos y demás. ¿Y un buen periodista qué es? ¿El que cuenta la verdad o el que mejor la maquilla? La mentira. Pásate a la radio que no hay maquillaje. Estoy en la radio. Bien. Eso. Entonces, Bueno. Bien, había otro. Queda para un par de preguntas, la tuya y luego la tuya y ya terminamos. Bueno, yo lo que quería plantear es, bueno, porque me sorprende mucho que no haya salido a la palestra, el tema de qué implica estar dentro de una de estas redes sociales, ¿no? Más allá pues de que te vean los amigos pues con quién sales o si estás de fiesta o no. Me parece increíble y la verdad bastante negativo que la estéis tratando como herramientas neutrales cuando como empresas que son y empresas grandes que son mueven unos determinados intereses, no solo económicos, sino un montón de lobbies y de think tanks estadounidenses que nos imponen su modo de vida en lo que viene siendo Europa occidental y una velocidad cada vez más rápida. La destrucción del estado del bienestar por medio de estas redes es acojonante. Estamos pensando todos como individuos, en el sentido de que el único planteamiento que nos ocurre es, es que igual me ven. No, es que hay mucho más detrás de todo eso. Es que esto no es neutral. Es que estar en Facebook es estar apoyando una serie de cosas que igual no te estás dando cuenta de que estás apoyando y no lo estás fomentando desde ningún medio que te las plantees, que revises racionalmente tus valores e ideas, que los establezcas y que decidas a quién quieres apoyar y a quién no quieres apoyar. Y más estando aquí, que se supone que son unas jornadas de periodismo, los periodistas, quizás las personas con más sentido crítico de la sociedad o que más deben tenerlo, tanto como ciudadanos como profesionales, porque es su trabajo, no está saliendo en ningún momento este tema, que considero muy grave. Sí, sí. Y ya está, eso es lo que quería decir. Vale, ¿quieres? Yo ahí lo primero es decirte que estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, la reflexión, lo que pasa es que tal vez en una hora que tenemos hoy no es el sitio para debatirlo. Me parece que es un debate social, pero mucho más allá del Facebook y del Twenty y tal, porque no nos olvidemos que Twenty es aquí y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Incluso con Google, pero ya no hablamos de redes sociales, estamos hablando de quién controla la información. O sea, porque todo lo que se puede buscar, que es más o menos todo lo que existe, lo tiene Google y lo sabe Google, ¿no? Y eso parece que no nos preocupa. En fin, es una reflexión que yo creo que entra un poco más en el ámbito de la filosofía. Al menos yo creo que los que estamos en la mesa no hablamos tanto del Facebook o del Twenty, sino yo cuando he participado he dicho medios sociales, lo he dicho a idea, ¿no? Porque los medios sociales no es solo eso. Los medios sociales son los blogs, los medios sociales es que tú puedas tener tu propio Twenty o tu propio Yammer o cualquier herramienta, puedas tener tu propio chat, que puedas tener tu aplicación híbrida diseñada por ti, en fin. Yo hablo de eso a la hora de hablar de la radio, pero desde luego, yo personalmente pedí otro aplauso, porque esa me parece una reflexión muy importante a la que la sociedad de ahora nos deberíamos enfrentar. Y yo personalmente doy el aplauso a la pregunta que me ha parecido muy buena. Bien, pues una última pregunta y... No, ayer, ¿no? Querías... Gracias. Yo, como me vieron, entré tarde, así que si ya la respondieron, no se molesten en responder. Hay una conversación que tenemos la gente que estamos trabajando en esto y que es el tema de las redes sociales y radio. Ahora parece una competencia de cuál es la radio que tiene más amigos en Facebook. Es decir, todavía no hay una hibridación real, veo yo, entre redes sociales y radio como medio. Es decir, aprovechar las potencialidades de cada medio para ese proceso. Si pueden comentar algo de eso. Y si quieres que tus amigos en Facebook te presten 100 euros, por lo menos ayúdalos a recoger la cosecha en la granja, ¿no? Bueno, bien, venga, sí, las juntamos y luego Miguel, si
esto les contestas. Verán, el señor Ignacio